Si te pregunto cuál es la mejor película de Marvel, sin importar que sea del MCU o no, probablemente me dirías que Infinity War, Winter Soldier, Logan, o si eres de mi edad, tal vez dirías que Spider-Man 2. Pero estoy seguro de que casi nadie mencionaría Hulk de Ang Lee. Cuando esta película se estrenó en 2003, fue bastante criticada por los fans de los cómics y hasta por el público en general. Después de todo, ¿quién quería ver una película de Hulk donde el gigante verde apareciera hasta después de los primeros 40 minutos, no causara muchos destrozos y no dijera Hulk Smash? Ciertamente mi yo de niño no quería eso. Sin embargo, después de volverla a ver después de tantos años, me di cuenta de algo. Si bien no se trata de una obra maestra del género, descubrí que no solo es una de las películas más interesantes de Marvel, sino que Ang Lee es el único que ha hecho una película fiel a las raíces del personaje, anclado en la tragedia y con tintes de terror psicológico que la convierten en la película más subestimada de Marvel. Cuando se habla de la era Marvel pre-MCU, muchos podrían compararla con el viejo oeste, y no estarían equivocados. Nada estaba conectado, los derechos de los personajes estaban dispersos entre varios estudios, y lo más cercano que teníamos de ver a los Vengadores juntos eran esos terribles trailers fan-made que había en YouTube con música de Linkin Park de fondo. Pero con todo eso, debo decir que se trató de una era, sí, muy experimental, pero también muy interesante para el género de superhéroes. En la era post-11 de septiembre, el mundo, pero especialmente el público estadounidense, quería escapismo, y los superhéroes fueron la solución. Con Blade como punta de lanza, seguida por los mega éxitos de X-Men y Spider-Man, las películas de Marvel de esa era se beneficiaron del hecho de que no había preocupación por conectar las tramas entre sí o de hacer tarea para poder entender una película. El énfasis estaba en contar una buena historia, aunque no siempre fuera exitosa, pero con el máximo valor de entretenimiento y normalmente con un director creativo detrás. Ahí es donde entra Ang Lee. Fresco de su película El Tigre y el Dragón, ganadora de 3 premios Oscar, Lee había probado ser un director con una visión creativa altamente estilizada que no estaba peleada con el reconocimiento de la crítica y el público, por lo que fue el elegido para traer a la pantalla grande al gigante creado por Jack Kirby y Stan Lee. Esta elección implicaba que tenía que intentar elevar el material a algo más allá que solo una película de acción genérica para un público adolescente, y en su lugar había que hacer un acercamiento más serio al personaje, con un tono muy diferente a lo que ya se había visto antes con la serie de televisión de los años 70. Lo primero que me llamó la atención con esta película fue la manera en que, a diferencia de las películas modernas de superhéroes, Ang Lee no se avergüenza de los orígenes del cómic y de la inherente ligereza del medio, comenzando por los créditos iniciales que usan la tipografía de los cómics, junto con un montaje de imágenes que nos sumergen de lleno en un ambiente de ciencia ficción. Hablando de la secuencia, en especial me encanta esta forma de integrar el texto dentro de una gota, se ve genial. Una vez que se nos introduce a Bruce Banner y a Betty Ross, el guión nos establece de inmediato que no estamos ante la típica historia de origen donde el héroe conoce a una chica, se enamora de inmediato y terminan juntos felices para siempre. No, esto es más complejo. Se nos dice cómo la relación entre ellos se basa en el espectro de lo que fue su noviazgo, con ambas partes incapaces de superar los problemas de abandono que han sido causados por sus respectivos padres. Este es el centro de toda la película, sobre los pecados de los padres que se transmiten a sus hijos y el daño psicológico que provocan. En el caso de Bruce, vemos que se trata de una persona rota por dentro a causa de que no tiene memoria de sus padres, más allá de imágenes que aparecen a manera de fragmentos de flashbacks donde vemos a sus padres discutiendo fuertemente detrás de una siempre presente puerta cerrada, la cual funciona como un simbolismo de los recuerdos reprimidos, resultado de todo el dolor que sufrió de niño y que se niega a abandonar su alma. Este enfoque demuestra un verdadero intento de llegar a la médula de lo que hace el personaje de Hulk tan interesante, no sobre un hombre que se convierte en un monstruo, sino sobre la dicotomía de tener que vivir con un aspecto oscuro del alma humana día a día, sin poder escapar de ello. La película no toma el camino fácil de presentar a Hulk como un vehículo de heroísmo para que Bruce Banner salve el día o porque lo haga porque sabe que es lo correcto. En su lugar, lo muestra como una bestia salvaje que quiere desquitarse de aquellos que lo han lastimado. Esto se logra con una visceralidad y hasta cierto grado de simplicidad que equivale a ver como al berrinche de un niño cuando se enoja y no puede controlarse.
A diferencia de lo visto en el MCU, Bruce no busca controlar su ira con poses de yoga y respiraciones profundas. Su misma ira contenida a raíz del trauma de su infancia le da un poder inimaginable que él mismo no desea y que incluso le asusta el hecho de que llegue a disfrutarlo. A su vez, la película logra contar esta historia con un lenguaje visual que logra casar lo elegante con lo pop, ya que a lo largo de la película, Ang Lee toma el truco de la pantalla dividida de Brian De Palma y lo eleva a la 10ª potencia, con la manera en la que durante las escenas de acción nos permite ver diferentes puntos de vista al mismo tiempo, recreando la sensación de estar leyendo un cómic y a la vez dándonos la elección de decidir dónde poner nuestra atención. Puede ser un poco distrayente en algunas ocasiones, pero funciona de maravilla cuando lo combina con transiciones creativas donde los fondos interactúan entre sí o cuando hace jump cuts de personajes. Otra de las fortalezas más subestimadas de la película es la profundidad con la que se exploran sus personajes principales. Eric Bana ofrece una interpretación compleja de Bruce Banner, capturando tanto la vulnerabilidad como la ira reprimida que define al personaje. Su actuación mesurada transmite la lucha interna de Bruce, especialmente en escenas donde su pasado traumático y la relación tensa con su padre salen a la luz. Este es un tipo con muchas broncas mentales, y lo vemos por la distancia emocional que tiene con todos, especialmente con la persona que más ama. Jennifer Connelly como Betty Ross actúa como el ancla emocional de Bruce. Su química en pantalla con Eric añade una capa de ternura y esperanza en una historia cargada de tragedia. Betty no es solo un interés amoroso o el típico cliché de la damisela en apuros, sino que se trata de una figura clave que humaniza a Bruce y proporciona una posible vía de redención. Nick Nolte, por su parte, ofrece una interpretación perturbadora de David Banner, el padre de Bruce. Debo decir que de niño me parecía el personaje como raro y fuera de lugar, pero ahora que lo veo, es de lo mejor de la película. Su personaje es central en los temas de abuso y legado traumático, y su contacto inicial con Bruce hace alusión al comportamiento de los perpetradores de abuso, aparentando buscar una reconciliación o arrepentimiento, pero que en realidad se trata de solo una fachada para obtener un beneficio a costa del sufrimiento ajeno. Esto se puede observar en la escena donde David ve a su hijo transformado en Hulk por primera vez. Este acaricia su rostro suavemente como un padre amoroso, y aunque Bruce lo siente así, todo y sus 300 kilos de músculo extra, al recordar el trauma, tiene una reacción inmediata que lo lleva a escapar. Esta secuencia resume el nacimiento de Hulk como el resultado de un trauma mental llevado a la superficie. Todo este asunto llega a su conclusión en una escena del tercer acto que me parece brillante, donde vemos a ambos actores frente a frente con un fondo negro y una luz casi cenital sobre de ellos, dando la ilusión de estar viendo como una obra de teatro. Están despojados de todos los trucos de cámara y de montaje que hemos visto en la última hora y media, y aquí David se luce al revelar sus verdaderas intenciones, y Bruce descubre cómo su padre nunca ha dejado de verlo como un experimento, y hasta cierto grado como una extensión de su propio ego. Aunque después de esto tenemos la obligatoria pelea entre monstruos de CGI, la confrontación final entre Bruce y David no es solo un enfrentamiento físico, sino una catarsis emocional que encapsula la esencia trágica de la película. En medio de una batalla en las nubes, esta culmina no con Hulk dándole un puñetazo casi cómico o resolviendo todo con violencia, sino con el padre sometido por la culpa y la realidad de lo que ocurre cuando el poder se vuelve incontrolable. Estos son temas universales que han hecho de estos personajes tan icónicos y que terminan elevando la película. Además, otra cosa que me pareció muy interesante fue que, muy a su modo, Lee toma la experiencia de ser Hulk y la convierte casi en una película de terror. No me refiero a que Hulk se ponga a matar a todo mundo como si fuera Jason en un campamento de verano, sino que, si te das cuenta, la premisa del personaje es algo que, lejos de ser genial o como si sus poderes fueran algo deseable, es algo bastante aterrador. Te lo pongo así: imagina que un día normal, de la nada, te transformas en una versión más grande y mucho más violenta de ti mismo en contra de tu voluntad. Justo cuando vienen a tu mente los peores recuerdos de tu vida y estallas en un momento de ira incontrolable. Y lo peor de todo es que no recuerdas haber hecho nada de eso cuando vuelves a ser tuyo normal. Ahora dime, ¿qué parte de esa experiencia inspiraría a alguien a querer ser un superhéroe? Pues ya si lo ves así, pues como que la cosa cambia, ¿no? Mi punto es que esta versión de Hulk no teme asomarse a la oscuridad del personaje. Es más, esta película captura el horror corporal de Hulk como ninguna otra versión lo ha hecho.
Casi todas las demás versiones han evitado capturar la experiencia de lo que le sucede al cuerpo de Bruce al transformarse, mientras que la versión de Ang Lee, como si se tratara de la famosa escena del hombre lobo en Londres, convierte a cada transformación en una clase magistral de body horror, donde realmente se obtiene una idea tangible de lo agonizante que debe ser cada momento para Bruce. Este tipo de aspectos que la versión de Lee hace tan bien me han hecho ver cómo el MCU ha desperdiciado por completo al personaje. No estoy hablando de que si lo nerfearon o no, yo creo que esto va mucho más allá de eso. Fuera del drama personal o el aspecto trágico de Bruce teniendo que lidiar con un monstruo que vive dentro de él, las películas recientes ponen a Hulk como un tipo muy zen, siendo objeto de chistes o desestimando su trauma como si fuera poca cosa, si es que se llega a mencionar. Además, debido a que ya es inteligente y pacífico, por no decir castrado, ya nunca lo vemos enojado. Así es, la esencia y el aspecto más interesante del personaje se ha ido. Como dije antes, no se trata de una obra maestra del cine, en especial cuando hablamos de sus efectos CGI que, aunque ambiciosos para la época, han envejecido muy mal. También la escena de los perros, aunque nos da esa joya del cine de Hulk siendo mordido en la entrepierna, para luego despacharse un perro con la misma moneda, no es del agrado de muchos y puede llegar a sentirse un poquito fuera de lugar. Pero a mí me gusta, así que ¿qué rayos? También el personaje de Talbot es un antagonista de cajón que realmente no aporta mucho a la trama ni a los personajes. Dicho eso, hay que reconocer que la idea de vincular los orígenes de Hulk a conceptos como el trauma generacional y problemas de salud mental reprimidos se siente como algo muy adelantado a su época, y nos da una razón más del por qué esta película no se merece para nada la apatía ni el desprecio de los fans que ha sufrido a lo largo de sus ya pasados 20 años. Hulk de Ang Lee sigue siendo una de las pocas veces en las que un director intentó crear una pieza cinematográfica con un mensaje profundo, apoyada en temas y tramas presentes en los cómics que abordan conflictos muy reales con los que todos podemos conectar en algún nivel. Hasta el día de hoy, sigue siendo una de las películas olvidadas de Marvel que intentó hacer algo diferente antes de que el género de superhéroes se convirtiera en un producto seguro y hasta repetitivo. Espero que algún día las películas de Marvel no teman abordar temas oscuros de manera tan introspectiva como lo hizo esta versión. Quizás así, si llegan a hacer una película del personaje otra vez, la gente pueda ver a Hulk como un ser humano fracturado por el dolor y no como una figura de acción sin sentimientos.